Muy buenos días a toda la audiencia de la RS. Estamos aquí una vez más con Sanamente, tu espacio de bienestar integral. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jaichi. Muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias al Comité de Educación por auspiciar este espacio en RS Online, que es Sanamente. Muy agradecido por esta oportunidad de llegar a tantos puntos. Así es. Bueno, y estamos aquí prestos una vez más, Jesús, para poder compartir con la audiencia esta serie de capítulos que estuvimos realizando sobre las 5 heridas emocionales de la infancia. Ya iniciamos el primero, el segundo y hoy es el último que nos quedamos. Yo voy a citar nomás, Jesús, las 5 heridas y faltó... Injusticia. Sí, desarrollar injusticia. Entonces, la herida de la injusticia. Así mismo es. Habíamos estado compartiendo con la audiencia sobre las 5 heridas, qué era una herida, cómo se generaba una herida. Describimos cada una de las heridas: rechazo, abandono, humillación, traición. Y nos queda la última, que es la injusticia, que vamos a desarrollar para luego entrar al tema que vamos a compartir hoy, que es cómo sanar justamente esas heridas emocionales. Entonces, Jesús, ¿quieres compartir con nosotros sobre la herida de la injusticia? Sí, la herida de la injusticia. Cuando uno siente que no importa lo que haga, nunca es suficiente. Ahí ya tocamos la parte de mucho que pasó por su mente. Ese pensamiento, pues más de uno a veces repite eso: no importa lo que yo haga, nunca es suficiente. Y ahí ya entramos y vemos los efectos de lo que es la autoestima, que habíamos hablado. La máscara que se forma, ese mecanismo de defensa, esa forma de ocultar que yo tengo, esa herida de la injusticia, es la rigidez, la inflexibilidad. Entonces me vuelvo perfeccionista, soy exigente con otros, soy muy exigente conmigo mismo. Sí. Porque si conmigo mismo luego no me tengo piedad, mucho menos voy a tener piedad a otras personas. Así es. Y también soy injusto conmigo por eso. Entonces siempre es una palabra que voy a repetir bastante acá, siempre. Uh-huh. Y el ideal es, para poder saltar esto, es premiarse y sentir que con lo que hago es más que suficiente, y agradecerme y aceptar mis emociones. Uno tiene que darse el derecho a agradecerse, tiene que darse el derecho a aceptar que sintió esas emociones. Lo que uno siempre tiene que evitar es que te embargue una emoción. Así es. Esta herida, Jesús, se da cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor, ¿sí? Cuando no nos sentimos respetados y justamente cuando creemos que no estamos recibiendo lo que merecemos. Claro, recordemos que estas heridas son en la infancia. Así es. Entonces uno es niño. Sí, desde la niñez vos estás interpretando. Uno que quiere ser cuando es niño, quiere ser un superhéroe. O sea, uno tiene una idea fantasiosa también de su potencial. Y también de lo que tal vez lo que pasa es que un niño tiene sus necesidades, claro, ¿verdad? claro. Y ahí es donde el adulto necesita ser súper sabio para poder abordar eso y poder suplir esa necesidad para que no se produzca esta herida, porque el niño tiene un razonamiento inmaduro, un razonamiento infantil, y ahí es donde el adulto necesita ocuparse de disipar cualquier tipo de malinterpretación, de injusticia, de rechazo, porque recordás que las heridas se forman no solamente a partir de las acciones que tienen los adultos, en este caso los padres o los cuidadores de este niño, también se producen a través de la interpretación que el niño hace del hecho, del incidente. Claro, para entender mucho la óptica del niño, tenemos que imaginarnos famoso la torta de cumpleaños. ¿Qué pasa? Un niño ve la torta en el cumpleaños y también quiere soplar la velita. Entonces prendemos otra vez la velita. Sí. Si aunque no sea su cumpleaños. Aunque no sea su cumpleaños. Son 4 nenes, 4 veces prendemos la velita. Por lo menos en mi casa es así, que espero que en la suya también, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces vemos que el niño tiene una susceptibilidad a lo que es justamente el favoritismo. Porque él interpreta en el cumpleaños que solo a él se le está festejando. Entonces él también quiere. Y es muy simpático esta parte porque ocurre lo mismo. Vos estás pelando una fruta para vos y viene tu sobrino, tu hijo y te dice, ¿me puedes dar a mí?
Y entonces vos das. Y si tenés otro sobrino u otro hijo ahí, viene y te pide también, me puedes dar a mí también. Y ahí vos te das cuenta que hay como una especie de temor al favoritismo. Así Pero ¿qué es. pasa si realmente se da un favoritismo en la familia? La mamá le hace el desayuno a uno y a los otros le hace prepararse desde chico. O a uno le pone más, ¿cómo era? Miel, o le pone más jalea, Claro, o le recibe más pone más atenciones, atención. Entonces, ¿qué más pasa? Uno mira y mimos. siente que hay un favoritismo por el otro hermano. Y ahí surge esta herida de la injusticia. Entonces, es interesante, como estaba diciendo, recordar que el niño tiene muchas cosas ideales. Y justamente en la infancia es el momento en donde trabaja el cómo yo enfrento las frustraciones. Así es. Así que justamente yo estaba dando un ejemplo de una persona que me tocó conversar, que su enojo con su enojo con sus padres era que estuvo menos años que el otro hermano en un colegio de un nivel alto, ¿verdad? Pero era Sí. porque la familia estaba empezando, ¿verdad? Y a medida que vos mejorás económicamente, ¿verdad? Te vas dándole mejor educación, ¿verdad? Entonces esa era una herida que se le quedó, por ejemplo, y lo trataba como un favoritismo hacia el hermano, ¿verdad? Y realmente son, como el niño le es difícil de entender, después uno tiene que conversar, pero eso vamos a hablar más adelante cuando sea la sanación, que hay que hacer hablar a las heridas de la persona para poder sacar el dolor del corazón. Así mismo es. Entonces son varios los momentos y las razones por las cuales tal vez un niño pueda tener esta herida. De ahí es que es tan importante que los adultos, los padres, los cuidadores, los tutores de niños, ¿verdad? Realmente puedan informarse, Jesús, en cómo hacer una crianza respetuosa, una crianza, ¿verdad?, que le ayude a desarrollar y que le ayude al adulto a comprender la mente infantil del niño. Porque recordemos que es una mente infantil, tiene una madurez infantil, ¿sí? O sea, que propia de un niñito. Y recordemos que un niño no es un adulto pequeñito. No es un adulto en miniatura. Los procesos del pensamiento, de la cognición, todo difiere realmente. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa también? Que los adultos quieren tratarle a los niños como si fuesen adultos. Y a partir de ahí es donde se pueden generar heridas, ¿sí?, en el niño, malas experiencias. Ojo, no nos referimos a que tratarle como adulto al niño en las cosas que él debería disfrutar en esa etapa de niño. Tal cual. Porque es claro que al niño hay que enseñarle a ser autosuficiente. A una cierta edad ya tiene que saber cortar su comida, a una Sí, cierta edad tiene que saber vestirse solo, a una sí, cierta edad tiene que saber asearse solo. sí. Nadie se refiere a eso, nos referimos al hecho de que en la etapa donde debería ser o más fantasioso o más risueño, uno le corta y le obliga a ser más serio, más disciplinado, cuando esa etapa es de juego, por ejemplo. Claro. A eso se Y eso es refiere, muy nos importante lo referimos. que estás diciendo, conocer las etapas del proceso madurez que empieza desde un bebé y va hasta los 15 y 20 años. Incluso es importante leer las etapas porque cada etapa tiene sus propias características. Y si nosotros, los adultos que criamos niños, conocemos estas etapas, entonces vamos a saber qué es acorde, qué no, y cómo piensa y siente en esa etapa esa persona que se está desarrollando. Y esta persona tiene la máscara de rigidez, es una persona muy autoexigente consigo misma y oculta sus sentimientos. Y va a parecer Sí. una persona fría y distante, pero realmente se muere por un abrazo. Así mismo es. Bueno, entonces, habiendo compartido con nuestra querida audiencia las 5 heridas de la infancia, vamos a hablar entonces ahora de todo este proceso de sanidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Incluso estábamos diciendo, Jesús, que uno de los pasos, ¿verdad? Y en base a eso, a lo mejor este tema da pie para el siguiente capítulo, que ya va a ser otro capítulo, ¿verdad? Hubo un mini partido de truco entre los dos, a ver qué hacemos con esta palabra que va a decir ya enseguida. Sí, pero vamos a dejar suspensa allí. Bueno, entonces hoy queremos compartir con la audiencia 8 pasos para sanar una herida emocional. Estos pasos que vamos a compartir no solamente aplican a las heridas emocionales de la infancia, en realidad aplica a todo tipo de herida emocional de cualquier etapa, incluso de la vida. O sea, es como genérico, Jesús. Claro, hay que recordar que estas 5 heridas surgen quizá, vamos a hacer un breve análisis, Sí, de quizá si se fijan 2 puntos primarios que son el vínculo afectivo que se forma con la madre y la parte de la estructura familiar
de seguridad y de límites que es el Límites. padre, Sí. y de eso derivan estas 5 heridas, porque Así es. como es la infancia, es la relación primordial con los padres. Si fuiste criado por tutores, sería con los tutores que Así es. representaban esas figuras para vos. Así es. Así mismo es. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Que lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Entender y saber, no fue nuestra culpa, a lo mejor fue injusto, sí, pero es necesario que nosotros tratemos eso y que dejemos atrás. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, vamos a compartir 8 estrategias y la primera de ellas, Jesús, la primera de ellas es el reconocimiento de las heridas emocionales. Entonces, el primer paso para sanar las heridas emocionales es reconocer su existencia. Claro, cuando entramos a reconocer su existencia, tenemos que recordar que Lise Bourbeau hacía hincapié mucho en lo que es el ego, en la creencia de la persona. Sí, Entonces, la creencia, el ego es la suma de las creencias, decía ella, ¿verdad? sí, que es la totalidad de todas las creencias de la persona. Y que una creencia es algo que hemos, como dice la palabra, aceptado a lo largo de nuestras vidas, que creemos con mucha seguridad acerca de lo bueno y lo malo, y que por eso reaccionamos cuando alguien nos hace algo. O sea, esa creencia que tenemos acerca de lo bueno y lo malo hace que reaccionemos con alguien. Y eso es algo que hemos sostenido en el tiempo. Claro, lo que pasa es que a partir de las heridas se fueron conformando creencias, ¿verdad? Porque sabemos que las creencias se forman también a partir de las experiencias que vamos teniendo en la vida. Y se van formando esas creencias y también se forma un mecanismo de coraza, de protección que nos ayuda a sobrevivir a esa situación o a esa carencia, ¿verdad? Porque finalmente son carencias las que hay detrás de cada herida, ¿sí? Necesidades no cubiertas, carencias emocionales. Claro, por eso cuando decía reconocimiento, dijiste de las heridas emocionales, sí. Quiere decir, gente, que no es así como suena tan fácil. Yo tengo que prestar la atención, encender mi sentido y ver cuál es el estímulo disparador, el estímulo disparador. El estímulo disparador. ¿Cuál es? Sí, de esa ¿Cómo reacción, se genera? de esa reacción, ¿verdad? Porque habíamos hablado que las 5 heridas, por ejemplo, en el caso de las 5 heridas de la niñez, forman y forjan máscaras o personalidades, dijimos. Hablamos de una personalidad huidiza, ¿verdad? Una personalidad controladora, una personalidad masoquista, una personalidad de rigidez. Y la última, ahora mismo no recuerdo, pero enseguida me voy a acordar y les voy a decir. Entonces, se forman estas personalidades y que son corazas, ¿verdad? Ahora, lo importante es que yo pueda reconocer, ¿sí? Reconocer qué hay detrás de esa personalidad, de esa máscara. Y detrás de esa máscara justamente está la herida. Pasa que muchas veces nosotros como mecanismo de supervivencia, todo lo que duele, todo lo que lastima, todo lo que entristece, todo lo que tiene tal vez una connotación negativa, nosotros la pasamos al inconsciente. ¿Por qué? Porque necesitamos sobrevivir y continuar con la vida y seguir adelante. Entonces, muchas veces mandamos al inconsciente, pero que se haya ido el inconsciente, Jesús, no significa que no esté presente. Por eso este reconocimiento de las heridas emocionales implica ser conscientes de esas experiencias dolorosas que atravesamos y comprender cómo han dejado una huella en mi vida actual. ¿Qué es lo que vos decís? A ver, hay una reacción de cómo yo reacciono de repente, ¿verdad? Y yo tengo que analizar a veces si estas reacciones no responden a una herida. ¿Sí? Entonces, puede ser útil aquí, Jesús, explorar, por ejemplo, mis sentimientos, mis recuerdos, mis patrones de pensamientos, para identificar estas heridas emocionales que necesitan ser sanadas. Primer paso, entonces, reconocer que hay una herida, ¿sí? Reconocer que hubo un dolor y fue un dolor no tratado, ¿verdad? Claro. Entonces, el segundo punto, después de reconocer, es comprender el impacto de estas heridas emocionales en mi vida. Claro, esas heridas emocionales tienen posiblemente tengan traumas, y todos sabemos que cuando ocurre un trauma se genera una cascada química que inunda el cuerpo con varias hormonas de estrés diferentes, causando cambios psicológicos que preparan el cuerpo para defenderse. Entonces, como yo tengo esa cascada encendida, por ese estímulo enciende la cascada química, y el estrés hace que yo me quiera defender. Entonces, por eso decíamos, el autoconocimiento, se conoce a ti mismo, esa reflexión nocturna sobre qué hice, cómo lo hice, era para tanto lo que hice, por qué reaccioné ahí. Ahí voy notando que algo quizá me está haciendo actuar de sobremanera.
Así es, porque las heridas no emocionales, no resueltas, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida diaria, Jesús, que es lo que vos estabas compartiendo con nosotros. Pueden afectar nuestra autoestima, ¿sí? Las heridas, puede afectar nuestras relaciones, nuestra capacidad para confiar en los demás y nuestra capacidad para experimentar emociones positivas. Claro, porque aquel suceso traumático, ¿verdad?, ha hecho que el sistema aprenda que hay una amenaza permanente porque yo lo mantengo en forma permanente en el recuerdo. Exactamente. Y una vez que aprende eso, a mantenerlo, aunque yo salga de esa situación, se modificó mi respuesta conductual. Entonces, eso es lo que me haya hecho más sensible al estrés de ese estímulo. Entonces, comprender cómo estas heridas nos han estado limitando nos tiene que motivar a buscar una curación. Claro, porque yo ahí analizo para poder hacer ese paso es en qué momento, y ahí hago memoria, en qué momento, qué pudo haber hecho que yo sujete a ese recuerdo de esta manera. Sí. Porque quiera ser o no, surge, y primeramente uno cuando por primera vez empieza a hacer esto, dice, no va a ser por eso. Pues son situaciones a veces hasta absurdas cuando uno es adulto y lo recuerda, hasta absurda. Pero esa situación absurda afecta mucho. Sí. Acá voy a traer un ejemplo. Ese, por ejemplo, sería una negación. Muchas veces es el mecanismo de defensa de la negación. Claro. Sí, ¿cuál es tu ejemplo? Coméntanos. Sí, una vez estuve hablando con una persona que hacía terapia y mencionó que después de 7 años de terapia tenía una mala relación con su mamá. No podían ni verse. Y en un momento dado, después de 5 o 7 años de terapia, pero era más de 5, él dice que de repente aflora a su mente el recuerdo de cuando él tenía unos 5 años o 4 y estaba de la mano con la mamá en una tienda. Estaban visitando el barrio donde ellos era anterior, y entonces le dice la persona que está ahí, ¿esa era tu nena? No, me vino varón, yo quería nena. Entonces ese recuerdo, ¿verdad? Pero gracias a Dios después me vino la nena. Ese recuerdo le causó un dolor tan grande. Pero claro. También, Dios mío, imagínate. Yo no, como decía, puede ser una escena tan sencilla como esa, que quedó guardada en el inconsciente. Sí. Él no entendía por qué no podía perdonar, hacerse una relación con la mamá, y después de la terapia él recuerda, y después le pregunta a la mamá si y le dice que sí, que si la mamá hace memoria y tiempo después sí fue así. Entonces ahí él se dio cuenta del origen disparador de por qué él tenía una... Y ahí se dio una herida de rechazo. O sea, varias luego, rechazo, traición también es porque... Injusticia. Porque después vino la hermana y de ahí el tema con la hermana. Y ahí está por eso es tan importante realmente siempre buscar ayuda terapéutica, Jesús. Bueno, el tercer paso para que nosotros podamos justamente sanar cualquier herida del pasado, cualquier herida emocional que tengamos, es aceptar y procesar las emociones. Aceptar. Entonces, para sanar, ¿verdad?, las heridas, es importante que nosotros nos permitamos sentir y procesar esas emociones con las experiencias y con todo lo que implicó sentir el dolor. Entonces, a menudo las personas evitan o suprimen las emociones pasadas, evitan las emociones dolorosas, pero eso lo único que hace es prolongar el sufrimiento. Aceptando y permitiendo que las emociones afloren para comenzar a trabajar en la liberación y la sanación es determinante. Entonces, aceptar, ¿qué significa? Me causó dolor. Claro, reconocer. Reconocer que hay dolor. Me dolió. Sí me dolió. Me lastimó. Es un sencillo, sí me dolió. Me dolió. Mentira, eso estás pensando, no me duele, yo soy hombre. No. Te dolió. Te dolió, se quedó ahí. Y si fuera una herida física sería la pus lo que estamos viendo. Así mismo es. Y entonces, ¿qué ocurrió aquí? Tenés que dejar que drenar, te decían cuando tenías una herida. Bueno, que tenés ese dolor que sería la pus, tenés que drenarlo, sacarlo, dejar que salga. Pero para eso tenés que sentir. O sea, porque eso implica volver a sentir ese dolor. Claro, te volvés. Y eso es lo que la gente evita, Jesús. Evita, corre. O sea, y nosotros los seres humanos instintivamente evitamos el dolor y el sufrimiento. ¿Verdad? Claro que sí. Y esto me recuerda a un caso de abuso, que la persona tuvo varios terapeutas y me decía, yo estoy cansada de contar mi historia porque cada vez que cuento yo revivo. Pero ¿qué pasaba? Ella contó la situación ya sin llorar. Entonces uno se da cuenta que ella misma ya fue aceptando el hecho. Sí. A eso nos referimos con sacar el dolor. Sí.
De hecho que ese es un indicador, cuando la persona ya pueda hablar. ¿Sabes cuándo sabemos que procesamos las emociones implicadas en la herida, en el trauma? Cuando ya podemos hablar de eso, por ejemplo, sin llorar, sin quebrarnos. Esos son indicadores de que procesamos el dolor. O sea, ya lo aceptamos y ya lo vivimos tal vez varias veces, o sea, en el sentido de que dejamos que aflore, dejamos que aflore, dejamos que aflore. Bueno, entonces ya salió por completo. Y ya empezó el proceso de sanidad y curación de esa herida emocional, Jesús. Claro. Después dice ocuparse de la herida. Ujú. Una vez que la identifiqué, ya la acepté, me tengo que ocupar. ¿Qué significa? Asumir un protagonismo en mi propia sanación. Porque ¿qué ocurre? Hay gente que la llega a aceptar y después, bueno, ya la reconocí, ya sé cuál es, ya está. Y tipo, Claro, y se queda por el camino. espera que madure sola la fruta. Y no Sí. es así. Esta es una semilla que tenés que regalar el arbolito para que salga todo lo que hay ahí, ¿verdad? Sí. No es tan mágico. Es No hay hacerse cura cargo. mágica. No, para Es hacerse nada. cargo de que te afectó. Es hacerse cargo que vos tenés que hacer que te desafecte. Exactamente, responsabilizarte de tu sanidad. ¿En qué digo responsabilizarte? No es que vos te haces cargo de esa herida en el sentido de que vos asumís la culpa o la responsabilidad. No es a eso a lo que nos referimos, sino que nos ocupamos de la herida para buscar sanidad. No esperar que otro venga a sanarme. Exactamente. A mí O que me sane toca solo. sanarme, o que sane solo. Me toca ¿Verdad? tener una actitud activa. Y generalmente, en el caso de duelo, por ejemplo, hay personas que no quieren acercarse a terapia porque dicen, no, pero el duelo tiene que doler. Bueno, hay una duración del duelo X, de acuerdo también a que cómo fue el contexto. No es lo mismo una catástrofe natural, falleció tu mamá, que mi mamá tenía 99 años y falleció. No es lo mismo. Entonces, de acuerdo al contexto, uno analiza si el duelo está siendo bien encaminado o mal encaminado, que es cuando yo me niego a aceptar que la persona partió y surge un montón de cosas que me afectan. Y entonces yo tengo que ser activo, protagonista. Uno, en decidir que quiero sanarme. Sí. Dos, tengo que asumir que quiero participar en forma activa y quiero colaborar. Y si algo te duele y te duele intentar sanar, es mejor intentar sanar porque si no cortas tu creatividad, cortas tu productividad, cortas tu talento, porque Sí. aquello que vos no querés soltar dificulta que lo que sí te puede generar mayor alegría se produzca. Entonces, Obstaculiza tu sí, crecimiento personal. totalmente. Y entonces, ocuparse de la herida, Jesús, significa comprometerse con uno mismo en aprender a sobreponerse a la herida. Aprender a dejar atrás y que ya no me afecte, que ya no me afecte negativamente, que ya no me cause sufrimiento, que ya no me cause dolor. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde? Desde el cuidado y desde la comprensión. Luego vamos a ver también lo que es autocuidado. Pero este punto es súper importante, Jesús, de ocupar de tu herida, porque significa, ok, en aquel entonces yo era chico, era niño, no tenía las herramientas, tal vez ni la madurez de poder hacer frente a esa situación, de comprender esa situación, de defenderme de esa situación. Ok, está bien, es así tal cual. Incluso hay terapias que usan técnicas como que el adulto se va junto al niño y le contiene. Se convierte como en su padre, dice, ¿verdad? Como en su padre y le contiene y le escucha y le consuela, ¿sí? Y le dice todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque está bien, es cierto, en aquella época fue así, pero hoy, cuando ya sos un adulto, cuando ya creciste, hoy tenés mayores herramientas, hoy tenés mayor comprensión de las cosas, hoy entendés más de la vida, entendés más por qué las personas a veces hacen lo que hacen, dicen lo que dicen. O sea, hoy tenés otro grado de madurez, otra forma de afrontar ya, hoy sos grande. Entonces, cambió. Hoy tenés las herramientas para hacer frente a aquella situación de dolor, aquella situación de sufrimiento, de injusticia, de rechazo, de humillación que pudiste haber atravesado, ¿sí? De abandono. Hoy vos ya estás más fuerte, hoy tenés todas las herramientas y también tenés ayuda a disposición para buscar
buscar intencionalmente tu sanidad, tu restauración. Entonces, eso es ocuparse para que esto ocurra, para que ya no me afecte negativamente y para sobreponerme, curarme y cicatrizar esa herida. Pero siendo protagonista, yo. ¿Está bien? Claro, un compromiso con uno mismo. Así es. Entonces no hay que reprimir lo que se siente. Ese es el cuarto paso. El cuarto paso. Yo no debo, o sea, lo ideal es que no debo de reprimir lo que siento. Porque esa también es otra actitud Sí. muy nuestra latina, que es, no, yo soy varón, no voy a llorar. Ah, no, yo soy varón, no voy a decir que le quiero. Y por ahí va a viajar a otro país, no la voy a ver más y no le dije que le quiero. Entonces yo voy reprimiéndome, voy atajando lo que de verdad siento, no lo quiero expresar. Y cuando hago este proceso de autoconocimiento, lo que empiezo a ver de mi pasado, no lo quiero contar, no lo quiero sentir. Sí. Pero no hay que reprimirlo. Hay que poder dejarse sentir, darse el derecho, darse el permiso a sentir el enojo, la ira, la decepción, la frustración, la tristeza, el dolor. Hay que darse ese permiso, porque son permisos que me doy. Así como me doy una orden de no sentir, me tengo que dar permiso a sentir. Ahora, lo que hay que evitar es que te embargue, que se apodere de vos ese dolor, esa tristeza. Por eso cuando es algo que me causa extremadamente dolor, lo ideal es estar con un profesional. No hacer este repaso en forma solitaria. Claro. Porque hay dolores y dolores. Si yo no quiero sentir esa herida, ¿verdad? Esa situación, ese estímulo que me causa dolor, lo que yo estoy haciendo es agravar la herida. Como decías, porque estamos en negación, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a un estado de resentimiento y odio, que son emociones que nos quitan también productividad. ¿Por qué digo que nos quitan productividad? Porque toda persona quiere una felicidad integral. Quiere hacer que sus dones y talentos se expandan al máximo para sentir plenitud, no por una cuestión de vanidad, sino porque da gusto. Por yo tengo amigos que son músicos y ellos mientras mejor tocan, más les gusta. Cuando uno es futbolista, mientras mejor juega fútbol, más le gusta. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo resentimiento y odio en mi corazón, eso limita mi productividad y limita mi calidad de vida. Porque para ser un buen profesional hay que ser una persona en un estado equilibrado también. Totalmente, van totalmente en la mano. O sea, nosotros somos seres integrales que llevamos nuestro ser por completo a todas partes. O sea, mi persona integral con todo el estado emocional, mis experiencias de vida, mi sentir, mi pensar, va conmigo también a la empresa, ¿sí? Y va conmigo también a la facultad, va conmigo a todas partes. Nosotros no podemos disociarnos. Siempre se estuvo diciendo de que no, cuando llego a la empresa vos tenés que dejar tus problemas en la puerta. Y eso no existe. La persona es un ser integral y opera en forma integral, o sea, no deja su área emocional. La invitación en todo caso es gestionar las emociones y comenzar a desarrollar competencias emocionales para gestionar bien mis emociones y que justamente como vos decías, Jesús, esas emociones negativas no me embarguen. Porque una persona, por ejemplo, con amargura. Todos conocimos y nos cruzamos con personas que de repente estaban llenas de amargura, ¿verdad? Llenas de resentimiento. Hay personas que destilan eso, ¿verdad? Tienen así una energía así súper, súper negativa. Y bueno, ¿sabes por qué se llega a ese punto, Jesús? Justamente por no haber hecho ese proceso de estos pasos que estamos hablando, que no tomaron conocimiento, no se ocuparon, no se permitieron sentir, no se dieron permiso, ¿sí?, de procesar, no asumieron también el protagonismo, ¿verdad? Porque una persona resentida es una persona que sigue también culpabilizándole a su ofensor, sigue culpabilizándole, sigue como que buscando que se haga justicia, ¿sí? Y sigue buscando y deseando la venganza, que es diferente. Vamos a hablar después, porque la verdad que este es un tema bastante profundo y complejo. Ya entra en el terreno del perdón, y el perdón es un mundo realmente, pero es una de las herramientas más importantes que todo ser humano puede echarle mano, porque muchas veces en la vida nos van a ver,
ofender, nos van a criticar, nos van a veces dañar, a veces queriendo, otras veces no queriendo, ¿verdad? Nos van a perjudicar, esa situación se va a dar, entonces el perdón es una herramienta súper importante, Jesús. Y generalmente el que te critica es la persona que hizo menos que vos. Entonces lo que busca es restarte fuerza. Voy a repetir otra vez el título de esa película, Carros de Fuego. Tienen que ver Carroza de Fuego, que trata sobre el equipo inglés que fue a la Olimpiada en Francia. Y van a ver por qué, vivencialmente esa película van a entender por qué repito tanto, concentrarte en el otro te quita fuerza. Tal cual. Bueno, y dando continuidad a los pasos para la sanidad, ahora me hiciste acordar algo, hablando de películas también, una película espectacular sobre sanidad de emocional es esta película Reto de Valientes. ¿Reto de Valiente? Reto de Valientes, les recomendamos, vean Reto de Valientes, es una película de sanidad emocional profunda, les va a tocar el corazón. Nosotros vimos y nos gustó muchísimo realmente, y es una película muy recomendada que va a traer un aliciente al corazón. Y si quieren sobre la parte de las emociones, está Intensamente. Sí, para conocer las emociones, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces tenemos otro paso que necesitamos ver y dar para buscar sanidad emocional son las prácticas de autocuidado, Jesús. Como escucharon, todo acá empieza por auto, aquí es autocuidado, que tiene un papel crucial en nuestro proceso de sanación emocional. Así es. Si yo no cuido de mí mismo, ¿quién va a cuidar de mí? Y cuando hablamos de autocuidado, hablamos de la parte física, hablamos de la parte mental, emocional, cómo fortalecemos nuestra resiliencia. ¿Qué era resiliencia, Haichi? Resiliencia es aquella habilidad que el ser humano aprende y desarrolla de sobreponerse a las adversidades de la vida y salir más fuertes. Un pensamiento tenían nuestros mayores, es la resiliencia de la generación anterior era muy fuerte. Entonces hay que recordar que uno va adelante porque hay un mañana, como siempre suelen decir cuando uno está en una empresa. Esté o no esté, hay mañana, a seguir la empresa. Sí. Bueno, estés o no estés, sigue la familia. Pero lo ideal es que vos decidas estar en tu familia y decidas estar en la empresa. Porque igual va a haber mañana. Entonces lo que vos tenés que hacer es responsabilizarte, como decían los pasos anteriores, cobrar conciencia y empezar a autocuidarte. Si yo sé que estoy haciendo una reflexión, un autoconocimiento personal y estoy medio bajoneado, y lo que estoy recordando y trayendo a colación es tan triste que me quiebra. Yo no digo expresión personal, irse o no irse a un duelo. Pues yo te diría, llamale, dale tu duelo y quédate si el dolor fue por algo muy fuerte que te haya pasado, que no te sobrepones. Por ejemplo, si sos madre, esto es un ejemplo de intensidad de dolor y perdiste un hijo, cuando lo normal es que la madre vaya primero, el hijo vaya después. Lo natural, vamos a decir, no lo normal, lo natural. Entonces, obviamente la mamá va a estar totalmente decaída en la casa y date el permiso de quedarte en la casa y no irte a un velatorio hasta que tengas fuerza. A eso me refiero, porque eso es autocuidado. Eso es autocuidado, porque hay gente que en forma heroica, sintiéndose mal, no, era mi amiga, aunque sienta más se va y se desmaya. Y no, uno tiene que saber su límite, saber hasta dónde autoexigirse. Por eso hablamos de rigidez en injusticia en ese momento. Entonces, uno tiene que agarrar y ser menos rígido contigo. Y la verdad que me va a hacer mal, decido quedarme. Así es. Además otro ejemplo sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y la alimentación tiene una estrecha relación también con el estado de ánimo. De hecho que hoy por hoy el segundo cerebro, y la pasada me dijo una doctora, no, Hadichi, ya es el primer cerebro, le llaman. Ese sí me dejó, wow, en serio, pasame esa investigación, doctora, le dije, ¿verdad? Se le llamaba el segundo cerebro, ¿por qué? Porque ahí se produce la mayor cantidad de serotonina. El 90% de la serotonina se produce en la microbiota. La microbiota, antes le llamaban flora intestinal y otra cosa, bueno, son los intestinos, ¿verdad? Finalmente, pero se llama microbiota y ahí se producen estos neurotransmisores que son los neurotransmisores del bienestar, del sentirse bien, del estar bien. De hecho que un antidepresivo lo que hace es regular la serotonina en el cuerpo.
Sí, Jesús al inicio del programa estaba compartiendo con nosotros que hay un montón de químicos que van fluyendo por nuestro cuerpo, por todo nuestro sistema endocrino, y todo lo que tiene que ver con las hormonas tiene un impacto y una incidencia directa sobre el estado de ánimo, la salud mental, la salud emocional, el cómo nos sentimos. Entonces, la comida sí es muy importante. Por ejemplo, llevar una alimentación antiinflamatoria. El hecho de los ejercicios físicos. Cuando una persona está con depresión, lo primero que el terapeuta te dice es, te apunta como indicación es hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, Jesús, se liberan las hormonas del bienestar. Se libera la serotonina, se libera la dopamina, se liberan muchas otras hormonas que son del bienestar. Entonces, eso sería autocuidado, Jesús. Es conscientemente, ¿sí? E intencionalmente autocuidarme. Alejarme de todo aquello que me produce un malestar emocional, como estabas dando un ejemplo. Ese era un ejemplo de autocuidado. Pero también un ejemplo de autocuidado de si yo sé que estoy en una situación vulnerable, en una situación de bajón anímico, por así decirlo, yo necesito tener estrategias para sobreponerme, Jesús. Y entre esas estrategias está el autocuidado y tiene mucho que ver la alimentación. Hay varios libros ya que confirman de qué manera todo lo que es esta sí. parte de dieta, nutrición, hay nutricionistas especializados, Sí. se pueden ir a acercar y consultar. El nutricionista no daña. Limita la alimentación, pero no daña, no mata. Y No lo es que enemigo. mata te hace más fuerte, decía Nietzsche. Pero acá no es tu enemigo nutricionista. Sí, a ver, yo, es mejor, Juanita, que si está escuchando también nutricionista, y 2014, una santa Juanita. Yo le quería pegar porque me quitó, me acuerdo, los embutidos. Y yo llegaba a mi control semanal y no sabía cómo mirarle. Pero sí, llegamos al objetivo, tengo que volver, así que con Juanita. Vamos a llamarle un poco a Juanita. Pero la parte de la nutrición, aparte de conocer, hay que practicar. Sí. Importante practicar. Eso es cierto. Y buscar, ¿cómo era? Hoy hay tantas recetas saludables, ¿verdad? Un abrazo a Juanita Preda. Sí, también a Zulmi Young, que también es una capa, Zulmi. Tenemos que invitarle a Zulmi al programa para que venga a hablarnos de relación, salud mental y con nutrición, ¿sí? Vamos a apuntar eso también. Muy bien, entonces, prácticas de autocuidado. Es otro paso que tenemos que dar para sanar las emociones, las heridas emocionales que podamos tener. Después viene un tema bastante difundido, polémico, conversado y discutido, que es el paso de perdonar y soltar el resentimiento, Jesús. Y sobre perdonar, como dijiste, es un mundo, es bastante debatido el tema del perdón en iglesia, partidos políticos, etcétera. Pero vos sabés que hay un estudio de María Marzullo, Sí. en Buenos Aires del año 2005, Sí. que ella hizo una medición de 800 personas, 50% varones, 50% mujeres, si mal no recuerdo, eran adultos, y era sobre la capacidad de perdonar. Le aplicó una evaluación de la capacidad de perdonar. Y lo que salió en ese resultado es que las mujeres son más perdonadoras que los varones, ¿eh? Así que muchachos, en su casa la mujer perdona más. No es para aprovecharse, sino para agradecer. El 88% alcanzaron los varones en esa evaluación y 95% las mujeres, 7% más. O sea, un dato interesante, ¿verdad? Y es para tener en cuenta un estudio real, una respuesta real. Las mujeres son más perdonadoras. Sí, pero también hay otros estudios que hablan de los beneficios del perdón, porque es un tema ampliamente realmente. Hay de todo, desde la Sí. capacidad para perdonar, después está esa es la capacidad, que es el perdón efectivo. El perdón efectivo, los beneficios. Bueno, y el perdón realmente es un paso fundamental en un proceso de sanación emocional. Sí, perdonar no implica justificar, tampoco implica olvidar el daño causado. Eso es importante aclarar. Sino más bien es liberarnos del resentimiento y del peso emocional que llevamos. De la carga, Sí, del porque dolor, de eso hay que liberarse. finalmente, el que tiene un resentimiento tiene una emoción negativa con la que está cargando, porque esa es la palabra, estás cargando con eso. Pero al ser una emoción negativa que está en vos, no está en tu ofensor, o no está en tu agresor, o no está en tu abusador, sí, está en vos. Por eso es que tanto se predica
el tema del perdón, pero se predica desde la ciencia de la psicología, ¿sí? Desde la ciencia de la psicología y en todas las corrientes terapéuticas, las escuelas psicológicas, en todos los sistemas de terapia se insta y se habla de los beneficios del perdón. Y finalmente, vos sabés que yo el perdón, Jesús, resumo como lo siguiente: pasar por alto la ofensa. Es pasar por alto la ofensa. No significa que no ocurrió, no significa que no me dañó, no significa que no me lastimó. Significa, pero para llegar a pasar por alto la ofensa, vos tuviste que haber hecho todo ese proceso. Reconocer, me dolió. Incluso, Jesús, es importante, si ustedes sienten ira y enojo contra una persona, y esa persona es una persona cercana del núcleo de la familia, ¿verdad? Un padre, una madre, un tutor, un cuidador, saben que detrás de esa ira en realidad muy, muy probablemente se esconde el dolor. Muchas veces la ira incluso camufla el dolor, porque detrás de la ira realmente lo que hay es dolor. Esta Semana Santa todo el mundo habrá reflexionado sobre todo lo que pasó del Señor Jesús, todo lo que sufrió ese dolor para nuestra salvación. Y hay que recordar que en el sacrificio de la cruz, que recordamos esta semana, Él consiguió el perdón de nuestros pecados. El Papa Francisco dice que el perdón es una medicina muy poderosa para el alma y la psique. Sí. Así que tenemos que valorar en esta Semana Santa, valoramos mucho recordar y tenerlo presente, el sacrificio de la cruz, que como vimos que el amor triunfa, el amor restaura, sana. Jesús, y el perdón es pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? De que sí ocurrió la ofensa, pero yo paso por alto tu ofensa. Me hiciste este daño. Decido, elijo. El perdón es una decisión. Que no me detengas. Porque estamos hablando de ser productivo, que no me ataje. Claro. Tengo que ser también estratégico. Elijo liberarme. O sea, que el no perdón te conviene a vos. Que no frene tu vida, que no frene tus logros. Decido perdonarte, aunque sea por conveniencia, pero te perdono. Exactamente. Realmente el perdón es un acto de liberación personal. O sea, no es que le libera al otro, en realidad te libera a vos de esa emoción, de esa carga negativa con la que vos estás. Porque quien guarda rencor, quien dice no voy a perdonar, tiene una carga emocional negativa que decide y elige seguir llevando en su vida, pero se convierte en un peso pesado. Es una mochila, es una carga que te resta fuerza, como dice Jesús, te resta creatividad, te resta productividad, te resta velocidad. O sea, desde todo punto de vista te resta el resentimiento. Nosotros no estamos diciendo negar lo que pasó. No. Te decimos... sé inteligente. Pensá en vos. Sí. Querete. Sí. Salta la ofensa. Te está atajando, robando calidad de vida. Es una cadena que te atrapa las piernas. Así es. Entonces, no significa... Perdonar no implica justificar, no implica olvidar, y perdonar nos permite liberarnos de la carga negativa. ¿Está bien? Y por supuesto, el otro paso es buscar apoyo profesional. Así es. Importante, esas están las heridas emocionales y es un proceso desafiante y que puede requerir de un apoyo externo que el profesional de psicología, de psiquiatría, según corresponde al caso, ¿verdad? Así mismo es. Buscar ayuda profesional es buscar un apoyo externo cuando no se puede, Jesús, cuando la persona ya por sí misma no está logrando tal vez cerrar ese proceso o superar esa herida, superar esa experiencia dolorosa, no está pudiendo soltar, no está logrando por sí solo. Entonces ese es el momento, Jesús, de buscar ayuda. Claro, porque el profesional pues tiene esas herramientas que te pueden ayudar a ese proceso de atención, a encontrar cuál es la herida y a soltarla. Así mismo es. Si vos querés, porque él no lo hace todo solo, necesita que vos quieras. Y como decía vos, reto valiente, decidan cambiar sus vidas. Decidan empezar el cambio hoy. El primer paso es las heridas. Estas 5 heridas que menciona el libro en forma muy dinámica son interesantes para analizar y podrían ser un gran inicio de post-Pascua. Así mismo es. Vivir el presente, entonces, sería el último paso. Estar en el aquí, en el ahora. Lo ideal. Esa es la consigna, ese es el desafío que todos los seres humanos tenemos, porque a veces, ¿qué pasa? A veces vivimos o en el pasado, así, de espaldas al futuro, mirando el pasado y rumiando. ¿Qué era rumiar? Era masticar una y otra vez. Misma idea. Una misma idea, pero en este caso es la herida, la ofensa que te hicieron, ¿verdad?
el dolor que te causaron. En rumiar nomás yo no voy a llegar a ningún lugar. Tengo que hacer este proceso, estos pasos que estamos compartiendo con la audiencia. Y a medida que vamos avanzando en el proceso de sanación, entonces es importante recordar que vivir en el presente es esencial para sanar las heridas, ¿sí? Entonces, a menudo las heridas pasadas nos mantienen atrapados. Claro, vos te das cuenta que la persona está atrapada. En un ciclo de dolor. En un ciclo de dolor, porque vos te sentás y todo lo que te comenta pasó hace años. Sí. Entonces, se quedó atrapado. Después te habla del presente y te habla de la vida de famosos, de estrella de cine, de chismoso de la farándula, de gente que no hace, vamos a decir, algo productivo en tu vida. Porque algo productivo en tu vida pues te produce a vos una alegría. Y ver lo que otras personas viven y hacen no es tu alegría, es la alegría de otros, ajena. Entonces, si te querés concentrar en tu vida, tenés que vivir el presente del aquí y ahora. No tiene sus propias historias. Alguien que no tiene sus propias historias. Entonces, si vos ¿verdad? escuchás este programa, no queremos lastimarte de onda. Lo que queremos es sacudirte para que vos digas, tengo derecho a vivir mi vida, tengo derecho a una vida de calidad, tengo derecho a ser feliz. Claro, porque cuando uno no vive en el presente, realmente, si nosotros vivimos en el pasado, nos estamos perdiendo de disfrutar esto, que es lo único que tenemos. Decía hace rato, a veces vivimos mirando el pasado, pero otras veces también vivimos concentrados en el futuro, concentrados, pero no disfrutando el presente. Entonces, o estamos en el pasado o estamos en el futuro, y cómo nos cuesta estar en el aquí y en el ahora y disfrutar, ¿verdad? Porque suelen decir que el éxito no es una meta, sino es un camino. Es un camino. Sí, y nosotros necesitamos aprender a disfrutar del camino, porque esta es la vida. Pero para disfrutar, elegí ser protagonista. Muy bien. Entonces, ¿cómo vivir el presente? Hay una técnica que se llama atención plena, ¿sí? Que es muy, muy recomendable. Atención plena es científica, no tiene nada que ver con meditación trascendental, les aclaro. Eso también es otra cosa, es atención plena, es algo científico, es una técnica que nos ayuda a pensar en el aquí y en el ahora y estar en el presente y vivir el presente y concentrarnos en el presente, que finalmente es lo único que tenemos de verdad. El pasado ya pasó, no hay nada que hacer al respecto. El futuro todavía no llegó, no lo conocemos, no tenemos control sobre él. Lo único que tenemos es hoy, aquí y ahora. Bueno, entonces... Y quiero cerrar con lo que Silvia Franchi en su estudio 2005, ¿verdad? Que hablaba sobre, estamos hablando del perdón, que resulta el perdón, ¿verdad? Sí. Y decía que numerosos autores han sugerido que la propensión a perdonar facilita o promueve el bienestar de las relaciones interpersonales y una mayor adaptación emocional como individuos. O sea, eso está demostrado en un estudio del 97 de Kellogg, Worthington, Rachel. Ese ya es un beneficio. Un beneficio. Y cuando el proceso de perdonar falla, aclara Silvia Franchi, por diversas razones emergen síntomas de naturaleza psicológica como ansiedad, depresión e ideación paranoide. Por eso tenés que elegir calidad de vida y no padecer por esto. O sea, esas son las consecuencias de no perdonar, por ejemplo. Claro. Hay beneficio de perdonar y hay consecuencias de no perdonar, entre ellas son estas que estás citando. Claro, entonces esa mayor motivación que esa para decidir cambiar. Esta es tu semana, Semana Santa, mañana es Pascua. ¿Qué esperas? Así mismo es. Hombre nuevo, vida nueva. Así mismo, es corazón nuevo. Corazón mente nuevo. nueva, emociones nuevas y memoria emocional nueva, porque nosotros tenemos una memoria emocional. Entonces... Y una memoria genética. Sí. Sanar las heridas emocionales es un viaje de autodescubrimiento y de crecimiento personal, ¿sí? Requiere valentía, requiere paciencia, requiere determinación. Al enfrentar a Jesús y sanar nuestras heridas emocionales, podemos liberarnos del pasado y crear una vida llena de bienestar, ¿sí? De amor propio, ¿sí? Sanar esa autoestima, fortalecer esa autoestima y también poder tener relaciones saludables. También podemos buscar apoyo profesional, tenemos que buscar el autocuidado, practicar el autocuidado, perdonar, vivir en el presente, ¿verdad? Estos son los elementos fundamentales de Jesús para este proceso. Y recordemos que cada persona tiene su propio ritmo, Jesús, ¿sí? Este es un proceso y cada persona tiene su propio ritmo. No hay una fórmula única para todos. Lo importante es tomar el primer paso, ¿sí? Y comprometerse con la propia curación, la sanidad emocional. Entonces, al hacer esto, nosotros vamos a brindarnos una oportunidad de vida más plena, más auténtica, más significativa, más ligera, Jesús. Caminante se hace el camino al andar. Y para cerrar, un saludo a toda la comunidad argentina que nos oye. Comunidad
uruguaya y chilena y venezolana que nos han saludado. Excelente. Y por último, brasilera. yo cierro con esto. Entonces, recordar que hay esperanza, que hay ayuda disponible para sanar las heridas emocionales y construir un futuro emocionalmente más saludable y más feliz. Cerramos este capítulo de lo que fueron las heridas emocionales de la infancia y ya vamos a estar compartiendo con ustedes el próximo tema. Acá cuando nos pongamos de acuerdo con Jesús, ¿cuál va a ser? Porque tenemos unos cuantos que estamos debatiendo y vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales. Escúchenos a través de la RS Online, www.com.pi. Esto fue Sanamente, tu espacio de bienestar integral, y aquí a través de la RS Online. Nos vemos el próximo capítulo, Jesús. Chao, Jesús. Hasta luego. Chao, audiencia.